los mecanismos de gobierno a gobierno no han demostrado resultados, excepto los Juegos Panamericanos. En otros casos, las obras están trabadas, se demoran años, los estudios demoran largo tiempo. No hay ninguna garantía de una mayor celeridad comparable, ¿no? Y por otro lado, también se habló, Alberto, de la titulización de flujos de las líneas 3 y 4 del metro. ¿En qué quedó eso? Bueno, está en la norma, o sea, desde un punto de vista financiero es un poco complicado entender porque se titulizan flujos futuros. Normalmente en una titulización tú necesitas tener fechas ciertas, ¿no? Vas a titulizar flujos sobre proyectos donde no tienes una fecha cierta para la emisión de los flujos. Entonces, el esquema financiero era un poco complicado, y efectivamente pues no se ha podido implementar a la fecha, a pesar de que está el decreto o ley ahí, está, digamos, la normativa, no se ha podido implementar. Eso era un avance probablemente. Al final ese fideicomiso lo que más aparece es un fideicomiso de administración y pagos, más que un fideicomiso de financiamiento, ¿no? Además sonaba peregrino esto de poner como respaldo el flujo futuro de una obra que no se sabe cuándo va a empezar a dar flujo. A eso me refiero. Pero con además, fecha cierta. Sí. Cofinanciada prácticamente al 80%, o sea, el flujito que queda libre no va a alcanzar ni para pagar el té de los inversionistas. Pero hay un tema. Fue una idea bastante extraña y no sé cómo le dieron. Es que yo creo que en su momento alguien la tomó en serio. Sí, en su momento nació con el espíritu de encontremos financiamiento que no sea deuda. Y al final sí era deuda. Pero no funciona. Pero no, sobre un tema que tú mencionaste en un momento de los gobiernos y que no funcionaban. Esto sí, o sea, yo no sé si diría el extremo sí que no funcionaban, pero los demás, fuera de los Juegos Panamericanos, no han tenido la celeridad o la eficiencia que se tuvieron los Juegos Panamericanos. Y en gran medida es porque hay un problema de gobernanza. Porque una vez que tú agarras los gobierno a gobierno y los metes dentro de los procedimientos y la burocracia propia de un ministerio, se vuelve una obra pública más. Entonces, si tú tienes una entidad gobierno a gobierno, un proyecto de gobierno que está avanzando a todo tren con algunas cosas, y luego manda todo eso y esas cosas a la unidad ejecutora del ministerio, Provías, Proniet, Pronis o lo que fuera, y eso se comienza a procesar bajo el mismo que cualquier otro, va a tener los mismos retrasos que cualquier otro proceso. Yo siempre me he preguntado a propósito del tema gobierno a gobierno qué ganamos, pero en verdad siempre lo he pensado en comparación con el tema de obra pública. Y tengo dudas, porque el gobierno a gobierno lo que demuestra es que la ley de contrataciones, la que tiene que ver con obras públicas, no sirve para eso. Porque cuando es de magnitud, necesita salir de la ley y entrar a este régimen especial. Y algo más, pareciera que también es un mecanismo para que el funcionario público no sea responsabilizado inútilmente y sin fundamento por Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial. Finalmente es eso. Yo creo que hay muchos proyectos que están gobierno a gobierno que por su magnitud generan riesgos, generan riesgo al funcionario. Y al estar gobierno a gobierno, sienten que ya se puede, esa responsabilidad ya no va a ser imputada nacionalmente, porque hay por medio otro Estado, otro tipo de reglas, pero además también otra vez lo que decía hace un momento, lo que demuestra es que nuestro régimen normal de contrataciones no es apto para proyectos de envergadura, salvo como funcionó, como bien decía hace un momento Miguel, y estabas hablando Alberto, el tema de Juegos Panamericanos. En el resto de temas que han habido son más que mecanismos, nada más alternativos. Hay un problema adicional, porque estamos hablando de la parte de la obra pública, de la infraestructura pública. Pero detrás de esto, y lo más importante, es la prestación de servicio. O sea, cuando hablamos de la línea 3 y 4 del Metro de Lima, no estamos hablando de un contrato de obra pública, de una infraestructura pública, estamos hablando de la prestación de un servicio público a 30, 40 años, ¿no? Entonces, ir por un gobierno a gobierno, hacer una obra pública, y luego se lo tienes que entregar a alguien esa infraestructura para que tome a su cargo la responsabilidad y el riesgo de recibir una obra que no ha realizado, ¿no? Y que va a tener que aceptar que está medianamente bien hecha o bien hecha, con buenos estándares, y sin embargo, recién ahí van a venir los problemas en su momento. Eso lo vamos a ver más adelante en la etapa ya de ejecución contractual, en la parte de operación y mantenimiento. Claro, porque si los contratos de gobierno a gobierno son como obra pública, solo construcción, y la operación y mantenimiento se patea para adelante. El problema. Un punto es, como menciona Miguel, ¿quién se va a hacer cargo de obras tan grandes que pueden tener defectos y vicios ocultos? Pero por otro lado, hay otro riesgo, Alberto, que no sería extraño que uno de estos gobiernos que últimamente tenemos se ponga creativo y de repente crea la Empresa Nacional de Mantenimiento de Líneas del Metro. No, ahí sí que Nos fregamos. Sí. Vamos a tener una especie de Corpac manteniendo pésimamente mal obras que tienen que funcionar como un reloj.
Es que si es un gobierno, digamos, de infraestructura, de puro CAPEX, que es lo que hacemos hasta ahora, definitivamente eso tiene que venir con un proceso luego de concesión de operación y mantenimiento, como es lo que cuando yo estuve en transportes... Pero luego con un tercero es bien complicado. Es más complicado, pero línea 1 del metro fue más o menos eso. O sea, hubo, bueno, el material rodante y la finalización de algunas de las etapas de construcción sí las hizo el concesionario, pero la mayor parte de la inversión en infraestructura fue obra pública de 20, 30 años, pero fue obra pública. O sea, y sí se hace en el mundo. O sea, de hecho, Proinversión tiene ahora proyectos para operación y mantenimiento de de hospitales en Villa El Salvador, etcétera. Que es, hay un componente de rehabilitación, pero es más que nada operación y mantenimiento. No es fácil. De hecho, Chincheros, esa es la idea, y siempre esa fue la idea, de que Chincheros, terminado el gobierno, probablemente hay una etapa de administración de Corpac, pero eso tiene que pasar un proceso de concesión por Proinversión de operación y mantenimiento, de todas maneras. Pero ya, o sea, hay países en la región en donde ya se están contemplando gobierno que incluyen operación y mantenimiento. Pero Chinchero, por ejemplo, es un caso de no éxito, está completamente trabado y a ver si encuentra una salida porque no se ve nada claro. Y vamos a tener que ir cerrando, Miguel, brevemente te preguntaría, ¿tú crees que se debería considerar una mayor participación privada en la provisión de infraestructura de servicios públicos de calidad con mantenimiento a largo plazo? Sin duda. Yo estoy convencido que la experiencia del inversionista privado es clave para una adecuada prestación de servicios. Sin embargo, hay que incorporar, creo que, al inversionista privado desde etapas tempranas, desde etapa de los estudios, hay que hacerlos participar, hay que escucharlos, hay que recibir su experiencia, su conocimiento, sus problemas al momento de formular los estudios. Yo creo que si hoy en día le damos esa intervención, con ese acompañamiento del inversionista privado, al momento que vayamos a un proceso de selección, un proceso de concurso, pues vamos a escoger a alguien que ya ha participado en las etapas tempranas, que ha hecho sus aportes y que sin duda los indicadores y los niveles de servicio, que es lo más importante en este tipo de infraestructuras, ya van a haber sido validados con los aportes de los propios inversionistas privados. Entonces, qué mejor que ellos hayan sido los partícipes en el desarrollo de estos niveles indicadores de servicio y sobre todo se van a convertir en los actores en la etapa de ejecución contractual. Ahora, eso requiere sí una adecuada supervisión y una contraparte en la ejecución contractual fuerte que sea capaz de revisar efectivamente que lo que se está proponiendo como nivel de servicio son los esperados de acuerdo al contrato. Ese es el caso del diálogo competitivo en APP, ¿no? Pero que lamentablemente el capítulo de diálogo competitivo en la 1362 no era necesariamente muy... Es un servicio para... Sí. Y hay un clima de desconfianza también ahora en los últimos años, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Claro. Que ha Jorge, desalentado. para cerrar el programa, te quería pedir unas palabras finales. ¿Cuál es tu balance de lo conversado? Yo tengo la impresión que lo que hemos tenido en los últimos 15 años es un exceso de normas en el tema de APPs. ¿De acuerdo? Tenemos directivas, lineamientos, Pero digo, uno de los modelos, abogados planes. más renombrados del país es No, muy claro, sí. importante. Pero creo que somos modelos en materia normativa, en la materia. El problema que hemos tenido es un problema de gestión, ¿de acuerdo? ¿No? Y las recientes reformas, creo que lo que hemos conversado es que no necesariamente son las que van a permitir agilizar, acelerar, o que tengan ese propósito. Sin embargo, estamos viendo que de 2023-2024 han comenzado otra vez a despegar las concesiones, lo cual nos plantearía la duda, ¿no? ¿Es por las normas? ¿Es por un tema normativo o un tema de voluntad? Hace un momento también conversábamos previamente, ¿no? ¿Cuánto hay voluntad o no? ¿O cuánto se manifiesta en algunos sectores? ¿El Ministerio de Economía está comprometido? Realmente pareciera que sí por momentos, pareciera que no. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces creo que ahí hay un tema que poder ver cuánto es gestión, cuánto es normativa y realmente si queremos o no, como estamos diciendo, infraestructura que sirva para el ciudadano, para la vida, para la mejora de la competitividad. Lo que podría comentar. Bueno, yo quisiera agradecerles, Miguel, Alberto y Jorge. Ha sido muy interesante conversar con ustedes. Para terminar, yo diría que efectivamente se necesita voluntad política, pero también capacidad de ejecución. Y ir al grano con los problemas y solucionarlos en el acto. Es decir, si un proyecto está en marcha y surgen problemas de obra que son inevitables, hay que resolverlos en la obra, en tiempo real, en forma documentada, entre especialistas, con el perdón de ustedes, no entre abogados ni entre auditores o economistas, sino entre el diseñador, el constructor, el supervisor y la entidad ejecutora. Ellos deben sentarse y cerrar los problemas y avanzar. De esa manera, muy probablemente tendríamos proyectos exitosos que tanta falta nos hacen. Muy buenas noches, gracias.